Hola, mi nombre es Geraldine y hoy vamos a ver tips para elegir los colores de tu casa. Hoy, como les dije, vamos a estar con lo que es tips para elegir los colores de tu casa. Hay dos cosas muy importantes que considero antes de que hacer los tips, que tengamos en cuenta para qué vamos a utilizar esa habitación. ¿Qué sentimiento y qué emoción queremos que esa habitación, ese espacio nos transmita? Por ejemplo, quiero que me transmita tranquilidad, alegría, quiero que me transmita seriedad, elegancia. Uno tiene que pensar primero qué es lo que yo quiero transmitir en ese espacio. Y otra de las cosas que a veces uno por generalizar utiliza colores más comunes como para evitar errores y demás, creo que considero que es importante saber el color que te gusta. Uno o dos colores que sean de tus preferencias, que, que, que sean, no importa el color, que sea extravagante o qué color sea, pero es importante tener en cuenta también ese color que te gusta para poder utilizarlo de manera adecuada en ese espacio y que te haga sentir más a gusto a vos. Una de las cosas que creo que es importante en la hora de los tips que estoy por dar es considerar la luz natural. No es lo mismo cómo se ve un color en la luz natural que en la luz artificial. Entonces eso hay que tener en cuenta para poder saber el tono del color que vas a elegir. Así que tenés que poder saber o poder ver ese color tanto en la luz natural como en la luz artificial, para que en ambas luces pueda verse de forma armoniosa o en el color realmente que vos elegiste. Lo ideal es poder probar en un papel o tener en un papel ese color o buscar en las pinturerías los esquemas de colores que te dan acceso gratis o que te los pueden plasmar ellos y poder traer en tu casa, tanto dentro de tu casa y fuera de tu casa, y cómo se van viendo los tonos de acuerdo a la claridad de la luz que tengas en cada ambiente. Eso es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Otra de las cosas que tener en cuenta es definir un color base. Generalmente el color base sería el color que está en mayor cantidad dentro del espacio y es el que va a ser el color principal. Ese color generalmente uno busca optar por colores neutros como blanco, beige, gris, que son tonos como base que pueden combinar con cualquier espacio. Pero eso es una de las cosas que al principio te dije. Si vos tenés un color que te guste, qué sé yo, como verde, puedes optar por un color de base verde, bien clarito, bien color agua, más tirando a un blanco, pero con ese toque verdoso que también puede funcionar y puede dar un tono, un look especial de tu casa de acuerdo a ese color que te gusta tanto. Otra de las cosas que para mí es personal y es a gusto mío es que la casa tenga siempre un color principal de base en toda la casa. Y si realmente querés destacar un ambiente, es decir, que vos abras la puerta y digas, wow, este es un ambiente único, o este es totalmente diferente a toda la casa y a la armonía de toda la casa que lo da también los colores y las texturas, podés hacerlo. Es decir, optar por un espacio en que sea totalmente diferente al resto de la casa. Es una de las opciones que podés utilizar y también es muy válido y así como es muy válido si querés poner cada espacio con un color diferente. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, los colores complementarios. Los colores complementarios, una vez que tenés el color base, elegís uno o dos colores diferentes. Pueden ser de la misma gama del que elegiste, del color base, o pueden ser totalmente opuestos. Después vamos a ver en otro clips que vamos a entender un poco lo que son los colores complementarios, los colores opuestos, los colores paralelos, y vamos a poder entender un poco de qué es el color frío, qué es el color neutro, así que se los voy a dejar mencionar también. Entonces, siempre va a haber un color que
de ese contraste y que le dé personalidad a la casa y que vaya acorde a esos gustos que vos elegiste o esa gama de colores que vos elegiste. También una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tamaño de la habitación. Acuérdense que en las habitaciones pequeñas lo ideal es tener tonos claros. ¿Por qué? Porque amplían, dan un efecto de ampliación. Por eso generalmente uno en espacios pequeños opta directamente por el blanco. Pero dentro del blanco hay muchas variedades con pequeños toques de colores que también pueden ser utilizados. No significa que uno no pueda usar en un pequeño espacio o darle una decoración de un color más oscuro. Lo que tiene el color más oscuro, que a pesar de que te va a dar como una sensación más acogedora, también te va a achicar el espacio, pero también puede ser utilizado como un pequeño toque dentro de ese espacio. Y en ambientes amplios, bueno, en ambientes amplios uno puede jugar mucho más y puede destacar paredes y puede utilizar tonos oscuros como claros, que no vamos a tener ningún inconveniente. Sí, hay que saberlos combinar. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta o que uno puede utilizar a la hora de trabajar con los colores en tu casa es la regla del 60-30-10. El 60% tiene que ser el color base, el color principal que vas a utilizar en la casa. El 30% un color secundario que va a estar en mayor proporción, y tenemos un color, el 10% un color de acento, es decir, un color que resalte algo. Siempre acordate que cuando uno elige los colores, tiene que elegir los colores pensando en las paredes, los mobiliarios y las decoraciones. Es decir, no es que yo solo pienso en paredes y combino el 60-30-10 con las paredes. No, también hay que tener en cuenta los mobiliarios y los elementos decorativos que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el 60% de las paredes en un mismo tono, claro, puro, el que quieras. Los muebles, los mobiliarios principales, que son las mesas, las mesas, los placares, los sillones, en un tono especial, en un tono secundario, y los pequeños detalles decorativos como lámparas, jarros, cestas, todos en un tono que permita un acento, almohadones que den un acento a ese lugar. Hay otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, que a veces pasa que, bueno, yo estoy remodelando mi casa, si yo ya tengo muebles, yo ya tengo elementos en mi casa, que quizás no combinen o necesite combinarlos. Bueno, una de las maneras que puedes trabajar ahí es agrupando los elementos, si se puede, los mobiliarios, en los mismos tonos que tengas. Y si tenés muebles de tonos muy diferentes, buscarle una conexión entre ellos, es decir, con un elemento decorativo que los conecte y los pueda dar a un efecto más complementario y más funcional y más armonioso. Y otra de las cosas tener en cuenta es que si tenés muebles de distintos colores, vas a tener que optar por elegir paredes todos con el mismo tono, como para contrarrestar ese efecto que tenemos de los muebles. Con ciertas ubicaciones de esos muebles podemos hacer también un efecto que permita esa parte estética que estamos queriendo lograr. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es probar antes de comprometernos. Es decir, antes de pintar toda la casa, tenemos que empezar a probar, es decir, a utilizar muestras de pinturas a ver cómo queda el espacio. Eso es ideal para poder trabajar en las pinturerías. Si vos vas con la propuesta, bueno, de los tonos colores, de los tonos que querés, ellos te pueden hacer unas pinceladas en un papel para poder empezar a tener esa combinación de colores. Hay aplicaciones que también te sirven para cambiar los colores rápidamente, que lo puede utilizar cualquier persona, y podés observar tu casa y ver qué colores pueden ser los más combinables y que puedan quedar bien en tu casa. Otra de las opciones es colocar una muestra en la pared para ver si ese tono es el adecuado para vos y el que uno pueda elegir y saber que va a quedar bien en esa habitación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es no tener miedo a jugar con las texturas. Es decir, más allá de los colores, las texturas son
fundamentales y ayudan muchísimo a ese cambio de estética que nosotros queremos lograr. Podemos considerar las texturas en los materiales como el mobiliario, por ejemplo, desde agregar algo visual como una manta de lino, depende si te gusta más un estético nórdico, o una alfombra de yute, una alfombra de pelos. Son cosas que uno puede incorporar con una textura y que a pesar de tener un ambiente quizás monocromático de un solo color, esas texturas van a hacer el cambio y la estética que uno está logrando y que está queriendo buscar. También se puede hacer una paleta de color simple, pero darle profundidad con algunos elementos. Darle una textura más rugosa en algunos ambientes o un empapelado en otros. Podemos utilizar distintos materiales, no solo lo que es la pintura. Tenemos empapelados, tenemos texturas, tenemos cuadros que también pueden hacer una estética en ciertas zonas. Hay distintos elementos que podemos utilizar, tanto en lo que es el piso como en lo que es el techo y las paredes, que van a permitir ese cambio sin tener que efectos de colores, que sin tener que hacer muchas modificaciones. Otra de las cosas que también es importante que hablamos de la luz es que los efectos del color también lo puedes hacer con una luz. No es lo mismo una luz cálida y el efecto que va a dar en el color a una luz fría, que es más azulada, dando al efecto de cómo se ve visualmente ese color. Bueno, para resumir y para que tengas fijado qué elegir y cómo elegir tu color, primero, el color que te gusta y la sensación y la emocionalidad que quieres dar en ese ambiente. Tener en cuenta la luz natural y la artificial, que son muy importantes, un color de base y un color complementario. Siempre podés utilizar una regla de 60-30-10 o 70-30 como para darte una orientación de cómo poder utilizar esos tonos de colores. También el tamaño y la orientación es muy importante para poder jugar con colores claros o colores oscuros. Siempre hacer una prueba de los colores, tanto en texturas, que es otra de las cosas que uno puede incorporar, como en lo que es los colores para saber si realmente van a combinar. Espero que te haya gustado. También tenés después un blog donde también hablo de los colores. Vamos a tener un nuevo video donde voy a hablar específicamente de cómo identificar la paleta de colores en un círculo cromático y cómo definimos y cómo nombramos los colores, a veces en diseño interiores que puede confundir un poco, o buscarlos realmente con ejemplos en los estilos que tenemos, que eso también vamos a estar hablando en el canal. De todos modos, si quieres hacerme preguntas, puedes ponerlo en los comentarios, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta nuestro canal, dale un gracias y vamos a estar muy contentos.